Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta clase virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra responsable del curso de Biología en el grado de quinto de primaria del Colegio Andino. Sin antes agradecer a Dios nuestra oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos a través de esta plataforma virtual y poder pues desarrollar nuestras sesiones de clase. Vamos a iniciar siempre indicando el propósito que tenemos para cada sesión. Al término de esta sesión, jóvenes, ustedes van a tener, que alcanzar el siguiente propósito, ¿sí? Me dice que al término ustedes van a tener que estar en la capacidad de conocer y comprender el aparato reproductor masculino y su importancia en la perpetuación de la especie humana. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar esa parte tan importante del cuerpo del varón que Dios ha creado con la finalidad de que pueda perpetuar la especie humana sobre la faz de la tierra. Entonces, vamos a poner bastante atención y vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Por qué los humanos no desaparecemos? ¿Por qué seguimos existiendo? ¿Cuál es esa función que cumple el ser humano para que sigamos existiendo sobre la faz de la Tierra? Siempre hemos estado observando la alegría en el hogar cuando llega un nuevo miembro en la familia, ¿sí? La alegría de la mamá cuando recibe a un bebé en sus brazos. Entonces, es la forma, el nacimiento de nuevos bebés, es lo que va a permitir que todavía la raza humana esté existiendo sobre la faz de la Tierra. Y gracias a esa función que Dios nos ha permitido, gracias a esos órganos que Dios ha dado a nuestro cuerpo, nos da esa bendición de poder procrear y seguir poblando la tierra con nuestra especie. Por lo tanto, niños, esta oportunidad vamos a hablar de una parte muy importante del cuerpo, en esta oportunidad del varón, que va a permitir pues de que la raza humana siga existiendo, que va a permitir que nosotros podamos seguir poblando nuestra tierra. Entonces nos estamos refiriendo a el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino me dice que, ¿no? Es el capítulo tema 9. Si existe una característica común a todos los organismos, esa es la capacidad de reproducirse para perpetuar la especie. Para sobrevivir, cada especie requiere de sus miembros, que sus miembros engendren nuevos individuos a fin de reponer a los que mueren. Así, el ser humano, como todo ser vivo, se reproduce y asegura de esta manera la perpetuación de su especie en la naturaleza. Entonces necesitamos seguir reproduciéndonos. Necesitamos seguir creando nuevas especies humanas para no desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces nosotros como humanos, al igual que los animalitos, vamos a tener esa oportunidad. Dios nos ha bendecido con esa oportunidad y esa función biológica de poder seguir creando miembros o especies humanas. Por lo tanto, una de las partes del cuerpo del varón que va a cumplir esa función es el aparato reproductor masculino. ¿Sí? El aparato reproductor masculino es el sistema reproductor masculino. Es un conjunto de órganos que contribuyen a la preservación de la especie humana mediante la producción de espermatozoides, que es la célula masculina, que es el gameto masculino, y además produce la hormona llamada la testosterona.
Entonces, el aparato reproductor masculino es el que va a permitir que el varón pueda intervenir para poder seguir creando más miembros en la especie humana, para que de esta manera pueda preservarse la raza humana sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que va a producir este órgano masculino? Va a producir las hormonas, perdón, las células masculinas o los gametos masculinos llamados espermatozoides. Y además, ya hemos hablado en el tema anterior, la glándula que va a dar las características masculinas y que en esta vez también va a dar la formación o va a incentivar la formación de esta célula masculina, es la hormona de la testosterona. ¿Y dónde se formaba o quién producía esa hormona de la testosterona? El testículo, ¿sí? Era la gónada masculina que va a producir esta hormona de la testosterona para estimular la formación del gameto masculino o del espermatozoide, que es la célula que va a intervenir en la fecundación y en el nacimiento de nuevos seres humanos. Entonces, en esta oportunidad vamos a continuar hablando del aparato reproductor masculino. Las partes del aparato reproductor masculino va a estar formado por tres partes. Unas partes externas, ¿ya? Órganos externos, va a haber órganos intermedios y las glándulas anexas, ¿ya? Los órganos externos. En el varón vamos a encontrar que el aparato reproductor masculino va a estar formado por una parte que va a estar expuesta al exterior. Entre ellos encontramos los testículos y el pene. El testículo es la glándula que va a formar el espermatozoide. Es la glándula que va a segregar la hormona, la testosterona. Por lo tanto, esta glándula tiene que tener una temperatura menor al cuerpo humano. Nuestra temperatura corporal está entre 36,5 y 37 o 38 grados. Y los testículos, para que puedan formar a las hormonas, perdón, la hormona de la testosterona y a los espermatozoides, tiene que tener una temperatura menor a 36,5. Es por eso que debe estar fuera del cuerpo. ¿Ya? Y el pene, que es el órgano masculino, por donde se va a expulsar esas células masculinas al exterior. Por eso tiene que estar esos dos órganos en la parte externa. En la parte interna, ya internamente, vamos a encontrar al epidídimo, que va a ser una glándula, un órgano que va a tener la función de madurar el espermatozoide, ya lo vamos a definir. Luego tenemos los conductos deferentes, que son estos conductos de acá, que van a conectar al testículo con las otras órganos internos, y vamos a tener la uretra que es el órgano o el conducto que va a tener la doble función de expulsar la orina y también de expulsar el semen o los espermatozoides. Apoyando o dentro del cuerpo varonil va a existir también glándulas anexas, glándulas que van a ayudar, van a contribuir, van a segregar sustancias a este aparato reproductor. Nos estamos refiriendo a la vesícula seminal, a la próstata y a la glándula de Cooper. ¿Ya? Van a ser glándulas que van a segregar sustancias, hormonas a este aparato reproductor masculino. Por lo tanto, el aparato reproductor masculino va a estar formado por órganos externos, órganos intermedios y glándulas anexas. ¿Ya? Continuamos. Dentro de los órganos externos, ya habíamos mencionado, va a estar el pene y va a estar el testículo. El pene es un órgano cubierto por una piel contráctil llamada prepucio.
la pielcita que va a proteger. Hay una membrana que protege y cubre al pene. ¿Cómo se llama? El prepucio. ¿Ya? Los testículos van a ser dos, es un par de órganos localizados y protegidos por una bolsa de piel arrugada llamada escroto. Entonces, la piel que protege al pene es el prepucio. La pielcita que protege a los testículos se llama el escroto. La función de los testículos es producir espermatozoides y la hormona masculina llamada la testosterona. El testículo produce la testosterona y también va a producir a los espermatozoides. Y hemos dicho, ¿por qué tenía que estar fuera del cuerpo humano? Porque tiene que estar a una temperatura menor al cuerpo, a la temperatura corporal, porque es la temperatura adecuada para la formación de los espermatozoides. ¿Sí? Es por eso que se recomienda que los varoncitos no deben usar el pantalón muy apretado, porque esta parte de su cuerpo tiene que estar ventilado. Un varoncito no puede estar sentado mucho tiempo en un asiento de plástico, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a calentar y esta parte de su cuerpo tiene que estar a una temperatura menor a la temperatura corporal. Muy bien. Es por eso que estos son los órganos externos. Vamos ahora a los órganos internos. Hemos dicho que aparte de estos dos órganos que van a estar en la parte externa, internamente van a haber otros órganos. Vamos a hablar del epidídimo. El epidídimo va a ser esta estructura que está rodeando el testículo, ¿no? Aquí los espermatozoides se almacenan, ¿ya? Va a almacenar a espermatozoides y van a madurar. En esto, los espermatozoides se van a almacenar y van a madurar en esta estructura. Y adquieren movilidad, así como la capacidad para fecundar al óvulo. Entonces, en el epidídimo, que es esta estructura que está acá, es donde los espermatozoides que se forman del testículo van a tener que almacenarse y van a tener que madurar hasta que puedan obtener un movimiento y de esa manera puedan ser expulsados y puedan llegar a fecundar al óvulo. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura donde los espermatozoides se almacenan y van a madurar. Luego vamos al conducto deferente. ¿Cuál es el conducto deferente? El conducto deferente va a ser este conducto que va a salir del epidídimo y va a conducir a los espermatozoides hacia los diversos órganos o hacia la uretra para ser expulsada al exterior. Conduce los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. ¿Ya ve? Sale desde acá, conduce a los espermatozoides hasta que lleguen a la uretra, y la uretra es la que está dentro del pene, ¿no es cierto? Para que puedan ser expulsados. La uretra es un conducto tanto reproductor como urinario, pues por él pasan los espermatozoides que están en el semen y la orina. La uretra es este conducto que está dentro del pene, ¿no? Por donde van a pasar tanto la orina como los espermatozoides para poder ser expulsados hacia afuera. Y los espermatozoides, ¿cómo pasan? Van a pasar con una sustancia llamada el semen, ¿ya? El semen. Muy bien, entonces vamos a subrayar, ustedes también con sus resaltadores deben resaltar los términos importantes en nuestro libro para que nos ayude a recordar. Cuando nosotros tenemos que estudiar, ya esta parte resaltada es la parte más importante, ¿no? Entonces los conductos deferentes que eran los que conducen los espermatozoides. Solamente van a conducir espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. La uretra es un conducto tanto reproductor como urinario, o sea, va a cumplir una doble función, la uretra reproductor y urinario. Ya cumple doble función la uretra. Pasamos. Glándulas anexas.
Dentro de estas glándulas, hemos estudiado qué son las glándulas, ¿sí? Las glándulas, en el tema anterior hablamos del sistema endocrino. Dentro del sistema endocrino hemos hablado de las glándulas y hemos dicho que las glándulas son órganos que van a segregar sustancias. Van a segregar sustancias químicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué glándulas van a apoyar o van a segregar sustancias al aparato reproductor masculino? Ahí tenemos a la vesícula seminal. La vesícula seminal va a ser esta glándula que está acá. No esta que está acá, no. Está mal indicada, es esta de acá. Esta vesícula seminal, ¿ya? Se encarga de producir el semen. Hemos dicho que cuando los espermatozoides van a salir acompañados o van a salir dentro de una sustancia. Y esa sustancia es el semen, ¿ya? ¿Y dónde se va a producir el semen? En esta vesícula seminal. El semen es un líquido viscoso que contiene fructuosa, la cual sirve como fuente de energía para los espermatozoides. El semen contiene fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? Va a ser una sustancia, va a ser una molécula orgánica que va a nutrir, que va a proporcionar de energía a los espermatozoides. Es por eso que cuando los espermatozoides salen, están alimentados, están con energía porque están saliendo con una sustancia que los va a estar alimentando constantemente. ¿Y quién es la fructuosa? ¿Dónde se produce esa sustancia que es el semen? En la vesícula seminal. ¿Ya? Entonces la vesícula seminal produce el semen. ¿Y qué es lo que tiene el semen? Contiene energía para alimentar a los espermatozoides. Luego tenemos la otra glándula, que es la próstata. La próstata es esta glándula que está acá. Esta glándula. ¿Ya? Es la próstata. Es una glándula anexa grande que segrega un líquido lechoso que se suma al semen. El semen es un líquido viscoso. ¿Qué es líquido viscoso? Que es casi transparente. Pero la próstata es la que va a segregar también otra sustancia, pero una sustancia color blanquecina, un líquido blanquecino, lechoso, que va a acompañar también, juntamente con el semen, a los espermatozoides cuando son expulsados hacia afuera. ¿Ya? Entonces la próstata va a segregar un líquido lechoso que va a sumarse al semen. Y luego tenemos la glándula de Cooper. Secreta un líquido transparente similar a un moco, cuya función va a ser lubricar y humedecer el pene. ¿Ya? Va a haber una glándula de Cooper que va a segregar una sustancia que no se puede ver, que va a segregar más o menos parecido a esta creo que es la glándula, parecida a esta, va a segregar una sustancia, sí, va a segregar una sustancia en forma de moco, pero transparente, ¿ya? Que va a lubricar al pene, pero internamente. Va a segregar y va a lubricar. Va a humedecer al pene, pero internamente ese líquido va a salir y luego va a humectar, ¿no?, a todo el pene. Entonces, esa glándula de Cooper es el que segrega un líquido o un moco que sirve de lubricación y humedece el pene. Esas son las estructuras entonces del aparato reproductor masculino. Los órganos externos, ahí encontramos el pene, encontramos los testículos. Los órganos intermedios, encontramos el epidídimo que almacena y madura los espermatozoides, los conductos deferentes que van a conducir a los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra, y la uretra que es el que va a servir de dos funciones, ¿no? La función reproductora y la función urinaria. Luego tenemos las glándulas, la glándula seminal, la próstata, la glándula de Cooper, que van a segregar sustancias que van a ayudar al desplazamiento del espermatozoide, y la glándula Cooper, una sustancia que va a lubricar al pene. Muy bien. Los espermatozoides, hemos dicho que van a ser los gametos.
van a ser la célula sexual masculina, que va a estar producida en el espermatozoide a partir de la etapa de la pubertad. Desde que el niño ya deja de ser niño y es un puber, ya el testículo empieza a formar esta célula que es el espermatozoide. El espermatozoide va a contar con 3 partes. La cabecita, ¿ya? La cola, el cuello, que es esta parte de acá, y esta colita. La cabeza, el cuello y la cola. La cabeza contiene la información genética. Esta es la que lleva todas las características del papá. El cuello es la que va a permitir la unión entre la cabeza y la cola, y la colita es la que va a permitir el desplazamiento del espermatozoide, pero a grandes velocidades. Es tan pequeñita que tiene que recorrer a grandes velocidades, ¿ya? Entonces, el espermatozoide tiene 3 partes: la cabeza, la cola y el cuello y la cola. La cabecita es la más importante porque es la que va a llevar toda la información, todas las características del papá para que pueda aportar en la formación del nuevo ser. Muy bien. Hay que saber, en cada eyaculación, cada vez que el varón va a eliminar, va a expulsar semen hacia afuera, a eso se llama eyaculación. En cada eyaculación el hombre expulsa entre 200 y 300 millones de espermatozoides. Son tan pequeñitos que en cada vez que el hombre expulsa o eyacula, dice elimina o deja, libera de 200 a 300 millones de espermatozoides. Y todos ellos van a ir en busca ¿de quién? Del óvulo, para fecundar. ¿Y quién va a fecundar? Solamente uno. De esos 200 a 300 millones, solamente uno es el que va a lograr llegar. Muy bien. ¿Cómo actúa la testosterona durante la pubertad? Ya hemos conversado anteriormente. Dice, en la pubertad, el adolescente inicia, en la pubertad, adolescencia inicial, normalmente se inicia entre los 3 y 14 años en los niños y finaliza entre los 17 y 19 años. Durante esta etapa se producen muchos cambios, entre ellos tenemos, aparece el vello facial, los bigotes, la barba en las axilas, en el pubis, posible acné debido a las hormonas que segrega el cuerpo, va a permitir de que pueda ya brotar de repente acné en la carita o en el brazo o en la espalda o en el pecho. La voz se hace más grave, ya no es voz de niño, ya es voz de un jovencito. Los hombres se van a ensanchar, el cuerpo transpira más. ¿Ya? Entonces hay que bañarse constantemente porque ya si es jovencito debe tener un olor agradable, pero cuando uno empieza a transpirar y no se baña, este sudor, que es sales, se quedan en el cuerpo y a cada vez que se calientan empieza a emanar un olor desagradable. Es por eso que a partir de la pubertad un jovencito debe bañarse constantemente. Los órganos genitales aumentan de tamaño, aumenta el peso, aumenta la altura, los niños se van a dar un estirón. Se inicia la capacidad reproductora porque va a empezar ya la formación de testosterona, la testosterona y los espermatozoides. Capacidad de eyaculación. Es probable que a la edad de los 16, 17 añitos, 18, 19 años, el varoncito ya va a sentir de repente cuando se despierta que su camita está mojada. Y no es que se ha orinado, sino es que de repente ya se dio la primera o segunda eyaculación, que quiere decir que ya empezó a expulsar el semen, ¿no? Entonces se puede dar esa capacidad de la eyaculación. Muy bien, vamos ahora a desarrollar nuestro libro. Retroalimentación. ¿Cómo se llama el gameto masculino? La célula masculina que se forma en el testículo. Muy bien, el espermatozoide. ¿Cómo se llama a esa membrana que protege los testículos? El escroto.
Muy bien. ¿Cómo se llama esa hormona masculina que da los rasgos característicos del varón? La testosterona. Es una glándula anexa del aparato reproductor masculino. ¿Cuál es? La próstata. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre una actividad muy eh, practicada desde hace muchísimos años. Nos estamos refiriendo a la circuncisión. De repente ustedes habrán escuchado, los abuelitos, la mamá, dice, tiene que haber la circuncisión. ¿Qué es? La circuncisión consiste en quitar la piel, prepucio, que recubre la cabeza glande del pene. El pene del niño, del bebé, nace recubierto por una piel, que es el prepucio, y esa pielcita está bien cerradita, ¿no? Lo cual está recubriendo la cabeza, la cabecita del pene está metida, está adentro, porque la membrana lo está encerrando. Entonces, la circuncisión, ¿en qué consiste? En cortar, quitar esa membranita y liberar la cabeza del pene. Es, sin lugar a duda, la intervención quirúrgica más antigua practicada por el pueblo judío desde tiempos bíblicos. Continúa siendo una de las operaciones más frecuentes realizadas por los cirujanos pediátricos. Antiguamente lo practicaban los del pueblo judío, ¿no? Como una señal de respeto al cristianismo. Pero ahora se practica, es como una simple operación que hacen los cirujanos pediátricos. ¿Por qué? Porque es importante que esa cabecita del pene no esté metida dentro de esa piel, sino debe estar liberada. La circuncisión en el recién nacido ha generado gran controversia en los últimos años y todavía sus defensores y detractores debaten enérgicamente sobre la conveniencia o no de realizar en recién nacidos sanos. Algunos dicen que no debe de realizarse, otros dicen que sí debe realizarse. Todavía hay personas que dicen que no, ¿no es cierto? ¿Cómo debe realizarse? La decisión de realizar o no la circuncisión en el recién nacido la tendrán que tomar los padres, junto con el consejo del pediatra o neonatólogo. Sin embargo, dado que es un procedimiento rápido, parece que las ventajas siguen siendo mayores que los riesgos, ¿no? Es necesario entonces que se tiene que hacer, porque hay más ventajas que riesgos. ¿Cuáles serían las ventajas de realizar esa circuncisión? O sea, cortar la pielcita y liberar la cabeza del pene. Las ventajas de la circuncisión son la higiene y la salud. Higiene y la salud, pues un pene circuncidado no produce acumulación de suciedad. Es más fácil mantenerlo limpio, el glande, y menos probable que se produzca infecciones. ¿Mm? Entonces, los varoncitos también tienen que tener una limpieza interna, higiene, ¿no? De las partes íntimas del varón. Y una de ellas es constantemente estar limpiando y lavando esta parte muy importante de su cuerpo. Y esto de realizar la circuncisión va a permitir de que la higiene sea más rápida, no se acumule muchas microbios, bacterias que puedan causar infecciones. Entonces, es la higiene y es la salud. Entonces, vamos a responder, ¿qué es la circuncisión? ¿Mm? Entonces, consiste en quitar la piel prepucio que recubre la cabeza, el glande del pene, ¿no? Es quitar esa pielcita para que la cabecita quede libre. ¿Cuáles son las ventajas? La salud y la higiene. ¿Mm? ¿Qué pueblo practicaba esta circuncisión, habíamos dicho? El pueblo judío desde los tiempos bíblicos. Muy bien. Ahora vamos a recordar cuáles son las partes del órgano masculino, las partes externas y las partes internas. Muy bien. Entonces, decimos, el órgano masculino está formado por esta
¿Cómo se llama este conducto? Es un conducto que va a llevar el espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. ¿Cómo se llamaba? Canal deferente. ¿Sí? El canal deferente. Muy bien. ¿Cómo se llama esta estructura externa a través del cual es expulsado los espermatozoides hacia afuera? ¿Cómo se llama? El pene. Muy bien. ¿Cómo se llamaba esta glándula que está ubicada en esta parte de acá, que va a segregar una sustancia que va a nutrir a los espermatozoides? ¿Cómo se llamaba? La próstata. Y luego tenemos el epidídimo, que era una glándula o una estructura en la cual se almacena y va a madurar los espermatozoides hasta que tengan movimiento y puedan desplazarse a la parte externa, ¿no es cierto? El epidídimo. Y esta estructura, que es externa también, donde se forman los espermatozoides y donde se forma la glándula o la hormona masculina, la testosterona, son los testículos. Entonces, estas son las partes del aparato reproductor masculino. Continuamos. Ahora nos vamos verificando el aprendizaje. ¿Cómo se llama la célula sexual producida por los testículos? ¿Cómo se llamaba esa célula? Que va a llevar los caracteres hereditarios del papá, se llama los espermatozoides. Esa es la célula que se forma en los testículos. Es la célula, el gameto masculino. Órgano externo donde se produce el espermatozoide. ¿Cómo se llamaba? Eran dos órganos, ¿sí? El pene y los testículos. ¿En cuál de ellos dos se formaba los espermatozoides? En el testículo. Muy bien, en el testículo. ¿Cuál es la vía mixta? Mixta que cumple dos funciones del aparato reproductor masculino. ¿Cuál era esa vía que servía para el aparato urinario y también para el aparato reproductor? ¿Cómo se llamaba? La uretra. La uretra es el conducto por donde se elimina la orina y también se expulsan los espermatozoides a la parte externa. 4. ¿Cuál es la hormona masculina? ¿Cuál es la hormona que segrega los testículos y que forma o da las características masculinas? ¿Cuál es? La testosterona. Muy bien. ¿Dónde maduran los espermatozoides? ¿Dónde decíamos que se almacenan y maduran hasta poder obtener el movimiento? En el epidídimo. Muy bien. Es el conducto que expulsa los espermatozoides hacia el exterior. ¿Cuál es? Es el conducto. No te dice es el órgano, sino es el conducto que expulsa los espermatozoides hacia el exterior. ¿Cuál es? La uretra. Es un conducto. Muy bien. ¿Cómo se llama el proceso de formación de las células sexuales masculinas? A ese proceso que se forman las células masculinas se conoce con el nombre de espermatogénesis. Génesis viene de origen, génesis viene de formación. Entonces, si está formando espermatozoides, se llama espermatogénesis. ¿Cómo se llama la bolsita de piel que cubre los testículos? Tengo el testículo. ¿Cómo se llama esa pielcita que va a recubrir? Era el escroto. Muy bien, el escroto. ¿Cómo se llama la piel contráctil que protege el pene? El pene estaba protegida por una bolsita, por una pielcita, que se llama muy bien, el prepucio. ¿Quién se encarga de producir el semen? ¿Quién? La vesícula seminal. La vesícula seminal, que es esta de acá. Esta es la vesícula seminal. Esta acá no. Es esta la vesícula seminal. Muy bien, niños. Entonces, hay que tener presente
que Diosito nos ha dado nuestro cuerpo para cuidarlo, para protegerlo, para utilizarlo debidamente. A los varoncitos les ha dado el aparato reproductor masculino que tiene la función de reproducir, de engendrar más seres humanos, solamente con esa función. No ha dado el aparato reproductor para poder jugar, para poder divertirse, para poder utilizarlo de otras maneras. No, solamente nos ha dado para poder procrear y poder tener hijos. Por lo tanto, este aparato reproductor masculino, al igual que todos los otros aparatos, cumple una función y por lo tanto tiene que cuidarse, tiene que protegerse, porque se va a dañar de acuerdo a la utilidad que uno le va a dar. Si es que hay un varoncito que le gusta demasiado de repente utilizar el aparato reproductor masculino, va a sufrir de daños, porque estos órganos internos que va a formar, entre ellos tenemos a la próstata, que segrega un líquido blanquecino, hemos dicho, que acompaña al semen para que sea expulsado hacia afuera, se va a dañar. Y los varones actualmente padecen de cáncer a la próstata. Cáncer a la próstata, porque esta glándula también se agota, esta glándula también se cansa, esta glándula también se daña, y cuando se daña puede llegar a causar males, ¿no? Y hasta puede llegar a causar un cáncer a la próstata. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y respeto a nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien, niños, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ahora vámonos a la parte de la tareita. Esta tarea es para la próxima semana, no es ni para mañana ni para el pasado, es para el próximo miércoles, ¿ya? Porque ustedes van a terminar su tareita o sus exámenes el día viernes. Por lo tanto, hasta el viernes no hay tarea, pero el sábado, domingo pueden hacer la tareita y lo presentan el día miércoles. ¿Qué van a hacer? Van a definir el aparato reproductor masculino. ¿Qué es el aparato reproductor masculino? ¿Cuáles son las partes que tiene? Las partes externas, las partes intermedias y las glándulas internas, ¿sí? O glándulas anexas. Luego me van a graficar, como está en esta parte, el aparato reproductor masculino, y van a indicar sus partes, ¿ya? Van a indicar las partes y van a graficar. Esa tareita lo van a mandar en fotos, ustedes ya saben, al WhatsApp que tenemos de 5º grado de biología y física, ¿sí? Y la tarea del libro también, por favor, lo desarrollan como un repaso y lo mandan en fotos. Ya, este tema del aparato reproductor masculino corresponde al mes de julio, que viene para el examen bimestral. A partir de acá, para adelante, examen bimestral. Muy bien, niños, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Cuídense bastante. Un abrazo a cada uno y nos comunicamos en la siguiente sesión. Hasta luego.